tan tarde y que perdonéis que lo hagamos en la calle, pero una de las cosas que a mí me ha sorprendido es que por lo visto el ayuntamiento los sábados está cerrado. Yo creí que el ayuntamiento y el despacho de los concejales eran sitios que estaban siempre abiertos, puesto que muchas veces la actualidad nos hace tomar estas medidas de tener que hablar con vosotros, y en fin, me ha sorprendido. La premura sobre todo se debe a que, como sabéis, el lunes 22, acaba el plazo para presentar la enmienda a la totalidad de los presupuestos, que dicho sea de paso, hay que hacer hincapié en ello, es la ley más importante que se ve a lo largo del año, porque es la que va a determinar la política de todo el año. Entonces, ante un tema tan importante, la mayoría, yo como portavoz de la mayoría, queremos decir que no podemos dejar una vez más, como pasó el año pasado, unos presupuestos que lo único que van a traer son más miseria a esta tierra. Sabéis que el año pasado se aprobaron, nos abstuvimos en unos presupuestos, Izquierda Unida se abstuvo en unos presupuestos que en principio era un recorte del 5,2%, creo recordar, pero que no es verdad, porque los recortes no han sido tanto los que se habían anunciado, como que no se ha ejecutado parte del presupuesto que se iba a ejecutar, es decir, que a terminar el año la realidad ha sido que estábamos casi en un 12% de recortes. Los recortes que se presentan ahora, ya veréis que son también unos números que en principio también parecen pequeños y que no asustan, pero estamos en las mismas. Si un gobierno no cumple unos presupuestos que nos prometió el año pasado, no tenemos por qué creer que va a cumplir los de este año. Y la verdad es que a lo largo de este año todos sabéis que en Extremadura hay más paro, hay más precariedad y hay muchísima más pobreza. Por eso nosotros pensamos que es tan importante una enmienda a la totalidad y no dejar pasar estos presupuestos para que no pueda contar con nosotros, con nuestro apoyo, un gobierno en minoría que lo que está trayendo es miseria a esta región. El compañero Agustín Real os va a hablar de los números de los presupuestos porque es el que lo tiene un poco más estudiado. Sí. Un momentito por nosotros. A ver, simplemente cuatro pinceladas que vienen a justificar la petición que hacemos desde la mayoría de Izquierda Unida al grupo parlamentario a que presente el próximo lunes, como muy tarde, a las 3, que es cuando finaliza el plazo, la enmienda de totalidad. Este año la Junta de Extremadura, el Gobierno de Extremadura, el Gobierno de Monago, nos ha presentado unos presupuestos que, si el año pasado ya estaban recortados, como ha dicho Marga, en un 5 y pico por ciento, este año, según los números que hace el propio Gobierno regional, es un 2,5%. Un 2,5% sobre el presupuesto que dice la Junta de Extremadura de junio, porque sabéis que en junio el Gobierno de Monago hizo una modificación presupuestaria y recortó lo ya recortado. Si a ese 2,5% teórico, que como digo es más, le añadimos el 5,5% del año pasado y el 7,5% que ya recortó el Partido Socialista, nos vamos a un 15,5% en los últimos 3 años. Un 15,5% de recortes en un presupuesto tan exiguo como el que tiene la comunidad autónoma, desde luego es insoportable. Desde ese punto de vista es por el que tenemos que decir que estos presupuestos, como ha dicho mi compañera, no se pueden dejar pasar, ¿no? Un recorte en bruto de 123 millones sobre el presupuesto del año pasado, pero que inciden sobre todo en las partidas sociales. Partidas sociales como son sanidad, educación, dependencia. Curiosamente, hay un incremento del gasto en algunas partidas, como son los gastos de la propia administración, que suben un 17%, y los gastos del pago de la deuda correspondientes a la deuda pública, es decir, del pago a los bancos, de más de un 29%. Es decir, el presupuesto se diseña de cara al gran capital y a la banca, nada más, como consecuencia de la política seguidista que hace el Gobierno de Monago, de las mismas políticas de Rajoy. Más de 200 millones de reducción de gasto en política sanitaria, 25 millones de euros de reducción de gasto en políticas educativas, pero curiosamente la Consejería de Educación tiene un incremento a la vez de la misma cantidad, de 25 millones en transferencias de fondos públicos a la empresa privada. ¿Qué estoy diciendo? Pues que se van a detraer fondos de la escuela pública a la escuela concertada y privada, ¿de acuerdo? En una cuantía exacta de 25 millones de euros, justo el recorte que a la vez se hace. Si sumamos las dos cantidades, estaríamos hablando ya de un
recorte en total de 50 millones de euros en educación. Podríamos hablar de otras muchas cantidades, como pueden ser 6 millones de menos en dependencia, 11 millones de euros menos en promoción social. En cuanto a las partidas de empleo, contrariamente a lo que dice el gobierno de Monago, no se sube ni un duro, ni un euro. Dicen que aumentan un 0,4% el presupuesto, pero lo cierto es que se reduce en 2 millones de euros. Concretamente, de 221 que había presupuestado el año pasado, que como ha dicho Margarita no se han ejecutado, pasan a 219. En cooperación al desarrollo, luego nos quejamos de que nos invadan las pateras, se produce una reducción nada más y nada menos que del 40%, además de un 12% en la partida de oficinas de igualdad y violencia de género. Eso nos da un dibujo de la política que hace el gobierno del Partido Popular, y por eso decimos que desde Izquierda Unida es irremediable plantear una enmienda de totalidad y de devolución de estos presupuestos que están dejando a los extremeños y a las extremeñas desnudos frente a la crisis. ¿Se lo pedís a Izquierda Unida? ¿A qué Izquierda Unida? ¿Y pensáis realmente que se va a hacer? Se lo estamos pidiendo al grupo parlamentario de Izquierda Unida. Nosotros, que somos miembros de Izquierda Unida, le instamos y le solicitamos a que presenten enmienda a la totalidad, pero además que no la retiren como la retiraron el año pasado, para mí traicioneramente. ¿Pero creéis que hay verdaderamente algún tipo de posibilidad? Hombre, imaginamos que si tienen los mismos datos que tenemos nosotros, que realmente los tienen, porque estos son los datos que aporta el proyecto de presupuesto, que es público y que presenta el gobierno de Monago, si realmente decimos ser una fuerza política alternativa y de izquierda, no hay más remedio que tumbar estos presupuestos. Ahora, no sé si mis compañeras tienen alguna otra pregunta. Yo tenía una pregunta para Margarita. Yo quería deciros también respecto al tema de los presupuestos, que el hecho de que estemos hablando con vosotros es porque, como todos sabéis, lo que no puede pasar es que los problemas internos y un poco el lío interno que estamos teniendo en Izquierda Unida haya impedido que se hayan convocado a los órganos, no se ha convocado un Consejo Político Regional para hablar de los presupuestos. Es verdad que además, curiosamente, este año el Gobierno ha dado muy poco plazo para presentar esta enmienda a totalidad, que además se tiene que votar antes del 26, y luego ya para las enmiendas parciales está todo el mes de noviembre prácticamente, ¿no? Cuando realmente hablamos de la ley más importante, como os he dicho al principio, que se ve en un Parlamento, porque va a condicionar el resto. Por otro lado, a nosotros también nos gustaría hacer unas declaraciones, no sé si tu pregunta va en el mismo orden con respecto a los 4 compañeros que hoy han estado en Mérida, iba por ahí. No, porque es que tenemos a Víctor en Mérida, pero... Bien, sí, pues desde la mayoría nosotros queremos dejar bien claro que estos compañeros no son delincuentes, que estos compañeros son activistas, y hay que recordarle a la sociedad, y especialmente al señor delegado del Gobierno, que he oído unas declaraciones suyas hablando de las religiones en el siglo XXI que me han dejado muy sorprendida. Y hay que recordarle a esta sociedad que si hoy en día tenemos una sociedad democrática, con libertad de expresión y con libertades y derechos individuales, se debe precisamente a activistas como ellos. Porque me imagino que ninguna de vosotras, que hace apenas 80 años que votamos, y digo vosotras porque hay mayoría de señoras conmigo, que hace apenas 80 años que tenemos derecho a voto, creéis que ese derecho al voto, como el resto de las libertades, la hemos conseguido quedándonos en casa a bordar por las tardes. La sociedad avanza gracias a los activistas como estos chicos, y desde luego nosotros nos sentimos muy orgullosos de que sean compañeros nuestros. Esto hay que recordarlo y decirlo en voz alta. ¿Son militantes? Son militantes, 2. Rafa y el otro chico sí. 2, creo que 2, efectivamente, 2 de ellos son militantes, efectivamente. Yo te quería preguntar por la reunión que mantuvisteis el martes en Madrid. No sé si esta semana podremos conocer algo, si conocéis algo vosotros. Pues hay poco que contar porque estamos esperando como vosotros, es decir, estamos a la espera. Ya sabéis que fue con la instructora del trámite de la Comisión de Garantías, donde la instructora tendrá que emitir un informe. Creo que reunía la Comisión de Garantías el día 23, pero también la Comisión de Garantías no tiene redacta otro informe, no tiene, digamos, un voto vinculante ni definitivo, tiene que pasar al Consejo Político Federal, que creo que se celebra el día 27.
efectivamente. venga que se tomará Entonces creo la que antes decisión. del 27 difícilmente sabremos nada. ¿Qué impresión de la gestión de la reunión? Bueno, la impresión buena porque estuvimos hablando con una compañera y la compañera lo único que hace es constatar si efectivamente se ha vulnerado alguno de los artículos de nuestros estatutos y al fin y al cabo ella, como digo, es destructora, ni siquiera tiene voto. Bueno, pues una reunión agradable en la que hablamos de lo humano y de lo divino, como es lógico, pero vamos, nada más, y lo único que hicimos fue volver a explicar el porqué de nuestra impugnación y bueno, quedamos satisfechos de que se nos hubiera escuchado, pero vamos, sin ninguna sensación en especial, ¿Y la porque decisión tampoco la había. negativa, ¿tenéis pensado hacer algo de la federal o...? Bueno, decía Platón que todas las virtudes se reducen en una, se resumen en una, que es la prudencia. Así que permitirme que yo sea prudente y esperemos con santa paciencia a ver qué pasa, ¿no? Y más adelante pues ya hablaremos de ese tema. ¿Habéis vuelto a tener algún encuentro? No. ¿Y algún intento de diálogo con Escobar? Bueno, nosotros siempre sabe Pedro, porque además le hemos mandado cantidad de cartas y yo le llamo con bastante asiduidad, que estamos dispuestos a sentarnos a hablar en cualquier momento. Pero desde luego desde la reunión del domingo pasado que mantuvieron, yo no hemos vuelto a tener, yo personalmente no he vuelto a tener contacto. Creo que ha tenido contacto con compañeros de la mayoría, pero debido a Julián Guita, que como sabéis está hoy en Cáceres, y debido a la organización de ese evento, que no se ha hablado del otro tema. Muy bien. Muchas gracias, Margarita. A vosotros. ¿Os importa quedar por aquí un poco?